reunión de mujeres, las que fueron a la reunión, hubo tamales, hubo chiles rellenos, hubo, no se me pongan tristes las que no fueron, va a haber oportunidad para la otra. Pero ¿quiénes fueron de aquí a la reunión de mujeres? La hermana Ángeles, Rita, y creo que las demás se la perdieron. Hubo chiles rellenos, chiles encuerados porque no traían forro, ¿verdad? Estaban bromeando. Pero dentro de todo eso, acordamos que íbamos a ayunar. Y ahí hablamos de diferentes tipos de ayunos. Entonces, como mucho antes ya habíamos hecho ese tipo de ayuno, dije, bueno, vamos a comenzar dejando de tomar café, dejando de comer pan, galletas y de tomar coca. Ustedes pueden decir, es bien fácil, ¿verdad? ¿A quién se le hace fácil dejar de comer, de tomar coca? ¿A quién se le hace fácil dejar el pan? Pero ¿a quién se le hace fácil dejar el café? ¿Verdad? Mire, pues nosotros bien aventadas. Y yo dije, bueno, si la vez pasada pudimos hacerlo, esta vez también. Pero desde en la mañana en que mi esposo puso el café, me empezó a doler la cabeza. Y yo dije, al ratito se me va a quitar. Desayuné, me seguía el dolor de cabeza. Comí, seguía el dolor de cabeza. Y yo dije, no voy a tomar nada, ¿por qué? Pues si se supone que es un ayuno, ¿verdad? Y de repente sentía la necesidad de tomar café. Dije, si me tomo un poquito de café, aunque sea, se me va a quitar el dolor de cabeza. Pero dije, no, tengo que aguantar. Dije, porque si me decido tomar café, no voy a seguir el ayuno. Fuimos con la hermana Imelda, la hermana Imelda nos sirvió refresco y sabritas. Yo dije, no, otra vez dije, no voy a tomar refresco. Aunque no era coca, dije, no voy a tomar refresco. Y el dolor de cabeza se hizo más fuerte. A media tarde pusieron café. En la casa todo el día hay café. Para los que han ido a visitarnos, saben que en la casa todo el día hay café. En la mañana, mediodía, en la tarde, a la hora que lleguen, hay café. En la noche, que estaba ahí la hermana, ¿cómo se llama la hermana? Que está nada con Rita, se me olvidó ahorita. La hermana Edna dice, me duele la cabeza. Le digo, hermana, yo me ando cayendo del dolor de cabeza. Cuando dijo eso, yo tuve que meterme porque no aguantaba el dolor de cabeza. Sentía que me iba a reventar la cabeza. Y de repente decía yo, pero si tomo poquito café se me va a quitar. Pero decía, no tengo que tomar café porque yo sé, ¿verdad? Que si no lo hago ahora, no lo voy a hacer. Duré como 20 minutos, no, a mí se me hicieron más, ¿verdad? Pero como 10, 15 minutos en que sentía que mi cabeza me iba a estallar. Me iba a estallar y ya no aguanté y llorando le dije a Lizzy, hija, consígueme una pastilla, porque ya no soportaba el dolor. Dice, mami, ahorita vengo, y tuvo que ir hasta Farmacias Guadalajara a traerme una pastilla. Y decía yo, ¿cuántos de nosotros decimos que no tenemos adicciones? Muchas veces podemos decir que no somos adictos a la cocaína, no somos adictos al cigarro, no somos adictos ¿a qué más? No somos alcohólicos. Pero ¿qué tal? Hay otras adicciones que tenemos que si nosotros se las negamos al cuerpo, el cuerpo reacciona. ¿Y cómo reacciona? De esa manera, ¿para qué? Para que le sigamos dando lo que él quiere, lo que el cuerpo quiere. En el instituto estamos aprendiendo acerca del ayuno. Yo
yo sé que es más fácil ayunar un solo día, ¿verdad? Puedo abstenerme un día de todos los alimentos y se acabó. Porque aún hay personas que ni siquiera comen tanto en el día. Hay algunas personas que aún sin ayunar pueden durar todo el día sin comer. Pero si dejas de comer o de tomar algo que le gusta mucho a tu cuerpo, entonces ahí sí sufre. Entonces ahí sí se lamenta el cuerpo. Pero es ahí donde obtenemos la victoria. Cuando nosotros rechazamos y renunciamos a aquellas cosas que le afectan a nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces no vamos al doctor y el doctor nos dice, tiene que dejar el café? ¿Sí es cierto? Y nosotros preferimos dejar de ir con ese doctor a dejar el café. El doctor dice, tiene que cambiar sus hábitos, tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer esto, ¿verdad? Y nosotros le ignoramos. Pero cuando nosotros nos decidimos, entonces la carne, ¿qué hace? Como dicen ahí, respinga, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados, ay, se me antojó una galleta, ay, se me antojó una coca, ay, se me antojó esto. ¿Y qué hacemos? ¿Lo compramos? ¿Verdad que sí? Si la carne dice, me quiero dormir, te duermes. Si la carne dice, quiero hacer esto, lo haces. Entonces, lo que hace el ayuno es cambiar esos malos hábitos. Eso es solo una introducción. Pero voy a hablar acerca de dar frutos. La escritura dice que nosotros tenemos que dar frutos, pero ahorita vamos a ver cómo una cosa va con la otra. Y en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, los que traigan su Biblia, por favor, ábranla y si no, les presto la mía. Juan, capítulo 15, versículo 5. ¿Lo tenemos? Bueno, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:8 dice, ahí mismo más adelante, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La Escritura dice que Dios nos escogió a nosotros no para que seamos personas improductivas, sino para que llevemos mucho fruto. Y no dice de muchos frutos, sino que habla de mucho fruto. Nosotros la mayoría conocemos diferentes frutos, ¿verdad? El limón es un fruto. La guayaba es un fruto. ¿Qué más? La manzana son frutos, es un fruto, pero todos hacen los frutos, son muchos frutos. Pero un árbol de manzana no puede dar naranjas, ¿cierto? Ni un árbol de peras puede dar manzanas o uvas. Cada uno de los árboles da su propio fruto. Bueno, también nosotros, dice la Escritura, que tenemos que dar fruto. Una cosa es el fruto del Espíritu, otra cosa es el bautismo del Espíritu y otra cosa
es la llenura del Espíritu. Pero en este caso habla del fruto del Espíritu. ¿Quiénes son los que pueden dar fruto, el fruto del Espíritu? ¿Quiénes? Solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, entonces tienes que dar fruto. Y no solamente poco fruto, sino que mucho fruto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sabemos, ¿verdad? La frase esa que dice, come frutas y verduras. ¿Ok? Todo fruto tiene el tronco de donde depende. Si el fruto se corta de su tronco, ¿qué le pasa? Se seca. Mientras el fruto permanece en el árbol o en el tronco, el fruto permanece verde o maduro, pero permanece saludable. Pero si ese fruto se corta, si ese fruto se cae, porque hay muchos frutos que no se cortan, sino que se caen solitos de tan maduros, ¿verdad? Y esos empiezan a dañarse, empiezan a podrirse y empiezan a ser desechados. ¿Ok? La Escritura dice que nosotros hemos sido escogidos para llevar fruto. Pero ¿cómo podemos dar fruto si no somos árboles? En Juan 15:16, ahí es donde vimos, ¿verdad? Dice, a ver si es el que leímos ahorita, que dice que no me elegiste ustedes, yo los elegí a vosotros para que llevéis mucho fruto. Cuando Dios decide escogernos a nosotros, cuando Él decide poner su Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo es la garantía de las promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces dice que nosotros, como dice en el libro de Gálatas 5:22, si me ayudan a leerlo. ¿Qué clase de fruto tenemos nosotros? ¿En qué clase de fruto tenemos nosotros que abundar? Y ahí ¿qué dice? Mansedumbre, templanza, sígale. Ok. Entonces dice aquí en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9, se puede decir, 9 partes de un fruto, ¿verdad? Con el único fruto que se puede comparar es con la uva, porque si lo queremos comparar con una naranja, pues no se puede. Pero la uva es el racimo, dice que tiene el tronco y tiene muchas uvas, ¿ok? Ustedes han visto los racimos, hay unos racimos que tienen bien poquitas uvas, pero hay racimos en los que vemos abundancia, ¿verdad? De uvas. Bueno, de esa manera es que Dios quiere que nosotros abundemos, ¿verdad? En fruto. Porque imagínense, cuando usted va a la tienda y ve ahí un racimo todo trespeleque, ¿se le antoja? O muchas veces que el fruto sale mal o que sale podrido, ¿se le antoja? ¿Verdad que no? Nosotros cuando vamos a la frutería, o ¿cómo se llama así, verdad? A la frutería. Y vemos toda la fruta, una fruta después de 3 días, ¿cómo está? ¿Se les antoja? ¿Se les antoja la fruta de 3 días? ¿Verdad que no? Entonces,
nosotros como ese fruto tenemos que estar renovándonos. Tenemos que renovarnos. Tenemos nosotros que cuidar el fruto que ha sido puesto en nosotros. Amén. ¿Cuántos, cuántas partes de este fruto sientes que tú tienes en tu vida? ¿Crees que tú puedes disfrutar de la paz? ¿O tienes problemas y no hayas paz? ¿Crees que puedes disfrutar del amor? ¿O nada más lo dices de palabra pero no lo vives? ¿Tienes gozo en tu corazón? ¿Hay paciencia cuando vas al doctor? ¿Cuando tienes que esperar? Cuando estás en cierto lugar, llegas y los apuras. ¿Tienes paciencia? Si hay una cosa con la que más batallan las personas es con la paciencia. ¿Tú tienes paciencia? ¿Benignidad? ¿Eres bondadoso? ¿Eres una persona templada? ¿Qué es una persona templada? Es aquella que puede estar, ¿verdad? La misma temperatura, así está en el frío o en el calor. Esa es una persona templada. Está controlada. Esa es una persona templada que tiene dominio propio. Ese es el fruto que tú tienes que estar, ¿cómo se puede decir? Practicando. Tienes que estar trabajando junto con el Espíritu en tu vida. Porque solamente hay dos tipos de fruto. Uno es el fruto del Espíritu y el otro es el fruto de la carne. Solamente hay dos. Si estas cualidades no habitan en ti, que son el amor, el gozo, la paciencia, entonces el Espíritu Santo no mora en ti. Porque dice que el fruto de la carne, más adelante, en este versículo que leímos, Gálatas, más adelante dice, ¿qué dice más abajo? Porque yo lo anoté más adelante. Uh-huh. Uh-huh. Más adelante. Uh-huh. 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 Espérenme, ahí. Sí, ahí es, en las obras de la carne. Ayúdenme a leer donde dice las obras de la carne. Porque, uh-huh. Ok. Entonces, solamente hay dos tipos de fruto, ¿verdad? El fruto de la carne y el fruto del espíritu. Cuando una persona vive en esta situación, en los que todavía, ¿verdad? Dice, los frutos de la carne es que son ¿qué? Ajá, adulterio, fornicación, ¿qué más?
como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice en la Escritura que el árbol por sus frutos es conocido, ¿verdad? Si tú vas por la calle y ves un árbol de arrayán, ¿qué esperas ver en él? Arrayanes. Si tú plantas en tu jardín un naranjo, ¿qué esperas que dé el naranjo? Naranjas. Ahora, si una persona que dice que tiene a Jesús en su corazón, ¿qué frutos esperas que dé? Amor, gozo, paz, paciencia. Pero si una persona que dice, ¿verdad?, que tiene el Espíritu Santo y lo ven haciendo otra cosa, ¿de veras está manifestando el fruto del Espíritu? ¿Qué va a pensar la gente? Que eres mentiroso y qué más. Van a decir, este no es de Dios, porque no hace las cosas de Dios. Si alguien dice que tiene el Espíritu, pero lo ven afuera tomando, lo ven afuera chismeando, lo ven afuera chiflándole a las muchachas o guiñándole el ojo a alguien o haciendo cosas indebidas, ese no es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Es por eso que nosotros, es importante lo que nosotros hacemos. Es importante en la manera en la que nosotros dirigimos nuestra vida, porque afuera hay una infinidad de gente que está mirándonos y que espera que seamos como nosotros decimos que somos. Todos esperan que un hijo de Dios se comporte como un hijo de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Así que nosotros somos responsables de lo que nosotros hacemos. Muchas veces decimos, es que a esa persona no le caigo bien. Bueno, pues entonces fíjate qué ejemplo le estás dando. ¿Cómo te estás comportando? ¿Qué estás haciendo para que esa persona, ¿verdad?, no esté creyendo en lo que tú dices, ¿verdad?, que crees. Tenemos que fijarnos en cómo somos. Amén. La Escritura habla acerca de 4 tipos de tierra. ¿Qué? Una es, dice que el sembrador salió a sembrar y el sembrador aventó la semilla. Él iba y aventaba la semilla es la palabra. Parte de la semilla dice que cayó junto al camino y se la comieron las aves. Otra parte cayó sobre las piedras, creció, pero se secó porque no había humedad. En las piedras no puede penetrar la semilla para que dé raíz. Otra parte cayó entre los espinos y los espinos no dejaron crecer la semilla. La cuarta dice que fue la buena tierra. Esa buena tierra dice que dio fruto. Fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Quizás un fruto tenía menos, o un árbol tenía menos, otro tenía más y otro tenía más. Lo importante es que dio fruto. Tú tienes que dar fruto. Así sea el 30, así sea el 60 o así sea el 100. Esto depende del crecimiento y de la madurez que tú tengas en las cosas de Dios. Pero es necesario que llegue fruto. ¿En cuál de este tipo de tierra es más fácil para el Espíritu Santo trabajar? ¿En la que está en las piedras? ¿En la que cayó junto al camino? ¿En la de los espinos? ¿O en la buena tierra? Nosotros todos los días tenemos oportunidad de decidir. Porque miren, todos venimos a la iglesia, todos recibimos la palabra, pero hay muchos, ¿verdad?, que en cuanto va volando la palabra ya vino el pájaro y se la llevó. ¿Por qué? Porque están aquí con su presencia, pero su mente está
en otros lados. Desde ahí, ¿verdad? El enemigo ya te robó la bendición. Hay otros que están aquí, están escuchando, pero dice que como no le trabajan con la tierra, la semilla se seca. No te preocupas por pensar o meditar en lo que se te enseñó ahorita. No te preocupas en llegar a tu casa y decir, bueno, ¿de qué me habló el pastor? A ver, ¿qué me dijo? ¿De qué estaba hablando? Si tú no te preocupas por buscar y por, ¿verdad?, estar trabajando esa semilla, entonces también se va a secar. Y te volviste a perder la bendición. Y luego, ya veniste, recibiste la palabra y ya estás trabajando en la palabra. Pero el día domingo te llega visita y dices, ay, ahora no voy a ir, que acabo voy todos los domingos. Otro día, es que necesito ir a tal lugar, ¿verdad? Y otro día, y así dejas de venir a congregarte y dejas que los afanes y la ansiedad te roben la palabra. Y quedas sin bendición. Quedas sin beneficio. Entonces, veniste, pero no hubo ganancia en tu vida. Te quedaste igual como si hubieras venido. Te fuiste, veniste, te fuiste, pero no hay nada, ninguna obra en tu vida. Es necesario que pongamos atención a la palabra, pero que también nos preocupemos por hacer que la palabra siga obrando en nosotros, que germine hasta que tenga que terminar en nosotros, hasta que la hagamos parte de nuestra vida, hasta que cuando venga el enemigo nos ponga tropiezo y digamos nosotros, tengo la fe necesaria para poder confrontar al enemigo. Cuando ha germinado la palabra es cuando se produce la fe. Pero si no has producido, ¿verdad?, en ti nada, la palabra, entonces, aunque digas, tengo fe, no tienes fe. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es la tierra? La tierra somos nosotros, en donde se produce el fruto. Amén. Y el Señor quiere que seamos todos buena tierra, que seamos de la mejor. Sabemos que todo buen agricultor, que todo buen, ¿cómo se puede decir?, aquel que siembra, no va a poner su fruto en una mala tierra. ¿Verdad que no? Si yo voy a plantar la planta que sea, yo voy y compro de la mejor tierra. Aparte le compro su abono, aparte le compro vitaminas, aparte, ¿verdad?, la riego, bueno, sí, la riego todos los días, pero le pongo agua todos los días. ¿Para qué? Para que esta planta tenga humedad y no se quede como la que se quedó como la que fue sembrada en las piedras, que por causa de no tener humedad se secó. Es necesario que tú trabajes en tu vida para que des fruto y fruto en abundancia. Como dije hace rato, por sus frutos el árbol es conocido. ¿Qué clase de árbol eres tú? ¿Cómo te catalogas? ¿Eres del árbol que tiene el fruto del Espíritu o eres del árbol que tiene del fruto de la carne? En donde todavía tienes que trabajar. Amén. Dice Juan 12:24. ¿Lo tenemos? Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá,
Y el que aborrece su vida, dice, en este mundo para vida eterna, la guardará. Si el grano de trigo no muere, si no cae en la tierra y no muere, no da fruto. Si una semilla no se siembra y es, ¿verdad?, cubierta con la tierra, no da fruto, no empieza a germinar. Así es necesario que tú y yo muramos al pecado. Si queremos que haya fruto en nuestra vida, tenemos que morir al pecado. Y eso, ¿verdad?, lo aprendemos cuando se habla acerca del bautismo. El bautismo es por eso que es por inmersión. ¿Por qué? Porque cuando la persona es sepultada en el agua, muere, ¿verdad? No literalmente, sino como un ejemplo. Y cuando sale, sale a una vida eterna. Es necesario que nosotros, que hemos sido bautizados y que hemos dejado nuestra vieja naturaleza ahí en las aguas y que hemos sido levantados para andar en novedad de vida, que demos este tipo de fruto. Usted me puede decir, pastora, yo soy una persona bien paciente. Mire, soy bien paciente. Pero no va a faltar el que venga y le saque el coraje y se va a dar cuenta que no es paciente, que tal vez le faltó la templanza, que tal vez le faltó una de las cosas que usted quizás no ha estado trabajando en ello. Amén. Yo decía que no echaba mentiras, les he comentado, y me di cuenta de que sí he hecho mentiras. Quiere decir que tengo que trabajar más. Y cuando comenzamos les hablé acerca de lo que me aconteció, ¿verdad?, cuando estaba ayunando, el dolor de cabeza. Cuando yo estaba con este dolor de cabeza, así fuerte, 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 pensé entre mí y dije, si no sufre uno para dejar algo, no lo va a dejar. Si no batallamos para dejar un pecado, no lo vamos a dejar. Es por eso que muchas veces Dios permite que suframos para que veamos el tamaño del pecado. Si tú no sufres las consecuencias, se te va a hacer fácil pecar y pecar y pecar. Y aunque digas, ya lo dejé, no lo has dejado. Quizás porque no has sentido el dolor que causa ese pecado. La vez primera que yo ayuné, que dejé el café, fue fácil. Terminó el día y el día siguiente yo pude volver a tomar café. Pero anoche que yo estaba ya casi, de veras que sentía bien feo. Sentía que me moría, sentía que me estallaba mi cabeza. Y yo pensaba entre mí, ¿sería un error si yo volviera a tomar café como lo he hecho? No les digo que no voy a tomar café, ¿verdad? Pero mientras quiero mantener el ayuno. Si tú no aprendes y si tú no sufres al dejar algo, ¿verdad?, entonces no lo vas a dejar. Cuando yo tenía, ¿cuántos años? Como 20 años. Estaba recién casada, estábamos recién casados, mi esposo y yo. Y él, con tal de que yo no le dijera nada cuando tomaba, entonces él llevaba una botella de tequila, llevaba un refresco y llevaba vasos y hielo. Y decía, vente amor, dice, pues ya si no me puedo ir con mis amigos, pues entonces vente conmigo a tomar. Y cada día hacía lo mismo. Un día yo le dije, porque llegó sin nada, le dije, oye, ¿y ahora no trajiste nada? ¿Verdad? Y se empezó a hacer un vicio en nosotros. Si el Señor no nos hubiera rescatado, fuéramos unos alcohólicos, quizás ya no estuviéramos ni juntos.
Pero recuerdo ese día en que hubo una fiesta ahí en la casa de mi suegra. Yo estaba sentada porque estaba embarazada de Noemí. Tenía 19, 20 años. Había un sillón en donde tenía unas coderas de madera y mi esposo andaba para allá y para acá. Llegaba y dejaba un vaso con vino y lo dejaba ahí para que se lo cuidara. Pero mientras él iba, yo me lo tomaba. Se iba otra vez y decía, ándale, ¿y mi vaso? ¿Sabe? Iba y traía otro y decía, cuídamelo. Él lo dejaba ahí, yo me lo volví a tomar. No sé cuántos vasos fueron los que él puso ahí. Pero me acuerdo que ya de repente, cuando yo quise irme, estaba como a unos 5 metros de la recámara donde dormíamos. Ya cuando me paré, se me dio vueltas toda la cabeza, todo el mundo. Lo único que alcancé fue llegar a la cama. Recuerdo que esa noche, yo creo que no aventé los intestinos, porque Dios tuvo misericordia, pero aventé todo lo que tenía ahí. Esa fue la última vez en que yo tomé. El Señor estaba trabajando en nuestras vidas. A mi esposo de repente fue lo que más le costó dejar, el vino. Y a veces me decía, vente, vamos a tomarnos uno. Y yo pensaba en las consecuencias. Hay algunos que sufren, ¿verdad?, de la cruda, pero no les importa, porque saben cómo curársela. ¿Verdad, sí o no? Pero otros que no sabemos, ¿verdad? Que es la primera vez en que sufre uno de esa manera. Esa fue la última vez en que yo de veras tomé a ese extremo, porque yo no supe cuántos vasos, cuánto licor tomé, pero sí sufrí las consecuencias. Si tú no sufres las consecuencias del pecado, no vas a poder dejarlo. Por ejemplo, el que abandona a su familia y no sufre las consecuencias, va a tener la costumbre de hacerlo una, otra y otra vez. Tienes que sufrir las consecuencias, tienes que sentir el dolor, tienes que sentir el daño para que no lo vuelvas a hacer. Es necesario, por eso, que enterremos a nuestra vieja naturaleza. Aquel hombre que pecaba, aquel hombre que mentía, aquella persona que acusaba, aquella que dañaba, tenemos que enterrarla. ¿Para qué? Para ser una nueva persona en Cristo Jesús. Ahora, cuando esa planta, esa semilla muere, ¿verdad?, en la tierra, empieza a dar un fruto nuevo. Ya no va a ser una sola semilla, ya va a ser un árbol que dé mucho fruto. La Biblia habla acerca de la semilla de mostaza, que siendo una semilla tan pequeñita, dice que da uno de los árboles más grandes, más frondosos, más hermosos, en donde las aves pueden encontrar casa, pueden hacer sus nidos. Amén. Entonces, Dios ha puesto en ti una semilla, ha puesto la palabra. ¿Qué vas a hacer con esa palabra que Dios ha puesto en ti? ¿Qué vas a hacer con esa palabra? ¿Vas a dejar que florezca o vas a dejar que se seque? Muchas semillas no dan fruto. ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué? Porque no se trabaja, porque no le echas agua, porque no preparas la tierra. Entonces tú tienes la responsabilidad de que cada palabra que se te da, tienes que atesorarla, tienes que cultivarla, tienes que hacerla tuya para que pueda dar fruto. Si tú escuchas hablar acerca de, ¿cuál tema? Acerca del amor, ¿verdad? Escuchas hablar acerca del amor. Cuando viene el tiempo de aplicar el amor, ¿no lo haces? ¿Qué sucedió? De nada sirve. Si tú has escuchado acerca de la justicia,
Y cuando llega el tiempo de aplicar la justicia, no la haces, ¿qué pasó? De nada sirve. Quiere decir que nos falta todavía trabajar más. Y acordémonos que no hacemos solos el trabajo. El Espíritu Santo es el que está haciendo en nosotros lo que necesitamos cambiar. Pero tenemos nosotros que trabajar junto con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede hacer las cosas por él solo. Sí puede, pero por la libertad o el libre albedrío que Dios nos ha dado, perdón. Es por eso que Él espera que nosotros le demos la oportunidad para que lo haga. Entonces tenemos que trabajar junto con el Espíritu Santo. Yo sé que cuando llegues a tu casa te vas a dar cuenta de tus deficiencias. Vas a ver en qué fruto estás fallando, en qué parte del fruto. Amén. A veces la manzana no se pudre toda, ¿verdad? Se pudre por un pedacito y así, hasta que se pudre toda, la tiran. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Dice Santiago 5:7. ¿Lo tenemos? Dice, cuando lo tenga, diga amén. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra hasta que llegue la lluvia temprana y la lluvia tardía. No seas impaciente. ¿Ok? Si estás trabajando la tierra, tiene que dar fruto. Tiene que dar fruto. Pero sé paciente. Toda semilla que está bien cuidada da buen fruto. De repente te vas a dar cuenta de que ya no eres la persona que mentía, de que ya no eres la persona que hacía esto, porque tú estás, ¿verdad?, haciendo la obra o lo que te corresponde en el trabajo de cuidar la semilla. En segunda de Pedro, para terminar, capítulo 1, versículos del 5 al 12. Cuando lo tenga, diga lo tengo. ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice? Alguien que me ayude a leerlo. Ok. Entonces, ¿es importante el fruto? Dice que haciendo este fruto, estos frutos dando fruto, tenemos que libre entrada. ¿En dónde? En el reino eterno de nuestro Señor. Dice, porque de esta manera
os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es? Dice, añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento, a vuestro conocimiento dominio propio. Viene siendo casi lo mismo, ¿verdad? Entonces, no, el puro conocimiento no es suficiente. La pura virtud no es suficiente. El puro dominio propio no es suficiente. Tenemos que añadir, añadir y añadir, ¿verdad? Una cosa a la otra para estar completos. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no los dejarán estar, ¿qué? Ociosos. Dios no quiere que estemos de ociosos, sino que estemos produciendo fruto. Amén. Dice, y no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dije en el principio, en la cita, de Juan 15:16, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Entonces, como les dije, cuando tú hayas cultivado ese fruto y haya producido fe, dice, entonces pide todo lo que quieras. ¿Y qué dice? Y entonces lo vas a recibir. Amén. Pónganse de pie. Espero que la palabra, que creo y confío en el Señor, que hará lo que tiene que hacer, porque nunca vuelve vacía. Amén. De ese modo, de pie, vamos a tomar la Santa Cena. Vamos a tomar un tiempo para examinar nuestro corazón. Amén. Cierre sus ojos y permita que el Espíritu Santo le ayude a recordar, o que nos ayude a recordar aquellas cosas en las que nosotros hemos estado fallando. Quizás quizás no sea un pecado muy grande. Quizás tú no mataste a nadie, quizás no robaste, quizás ni siquiera has mirado a la mujer de tu prójimo o al hombre de tu prójima, ¿verdad? Mas aún y sin embargo, dentro de nosotros hay ciertas cosas que le desagradan al Señor y que no nos permiten avanzar. Hay ciertas cosas que nosotros debemos entregarle al Señor, como por ejemplo, cosas tan simples como malos hábitos, malas costumbres. Cuando hablamos del ayuno, dice que el ayuno ayuda para cultivar la tierra, para trabajar la tierra. Cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros estamos, ¿verdad?, negándole a la carne lo que ella quiere, entonces estamos trabajando en nuestras vidas, en esta tierra. ¿Para qué? Para que lo que venga sea mejor, para que el fruto que ya está en nosotros sea aún más abundante y sea aún mejor y sea más dulce quizás que el fruto el cual teníamos. Amén. Padre Celestial, yo te ruego que en esta tarde, Señor, nos ayudes para que en el reflejo, Señor, de tu palabra, al reflejo, Señor, y al escudriñar tu Espíritu Santo, Señor, nuestras vidas, puedas traer a la luz aquellas cosas, Padre Celestial, que han hecho que nuestra vida espiritual se estanque, que nuestra vida espiritual no dé fruto,
que nuestra vida, Señor, se haya conformado. Hay muchas cosas, Señor, que pudieran estar ocultas, solo tú las conoces. Tu palabra dice que este tiempo, Señor, es un tiempo de reconciliación, un tiempo, Dios, para ponernos a cuentas con nuestros hermanos, para ponernos a cuentas con nosotros mismos y ponernos a cuentas contigo, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre Celestial. Necesitamos ser renovados. Necesitamos ser transformados, mi Dios. Necesitamos ser cambiados. Y sé que solamente tú puedes hacerlo, mi Dios amado. Glorifícate, papá.